En una madrugada silenciosa en la pequeña ciudad de Valderroca, Lucía despertó con la misma rutina de siempre, pero con una sensación indescriptible cosquilleándole el alma, como si algo invisible le hubiera sido arrebatado sin que ella pudiera señalar el momento exacto. Acostumbraba encender una vela al borde de la ventana, tomar un pequeño rosario heredado de su abuela y rezar con una devoción que llenaba su casa de una paz imposible de describir, pero aquella mañana, mientras murmuraba las primeras palabras del Ave María, las sílabas parecían hundirse en el aire, apagarse antes de nacer, y un vacío extraño la envolvía como un manto frío. Intentó continuar, repitió oraciones que había dicho miles de veces, pero su mente vagaba por rincones oscuros, nebulosos, como si un viento ajeno soplara dentro de ella. Después de 15 minutos de intento frustrado, guardó el rosario con manos temblorosas y se llevó la otra al pecho, preguntándose qué fuerza invisible estaba apagando dentro de ella lo que siempre había sido un fuego ardiente. Caminó por su casa intentando encontrar paz, pero en cada rincón sentía una ausencia, una especie de eco sin origen, y entonces recordó que en las últimas semanas había estado frecuentando ciertos ambientes donde la alegría parecía artificial, donde la música y las risas la distraían pero no la llenaban, y se preguntó si acaso eran esos lugares los que habían sembrado una sombra dentro de ella. Aquella inquietud creció cuando más tarde habló con su amiga Irene, quien le confesó que también había sentido una especie de cansancio espiritual después de asistir a ciertas fiestas y reuniones, como si algo se deshilachara por dentro. Ambas jóvenes, confundidas, empezaron a reflexionar sobre la extraña fragilidad de la fe, sobre cómo un corazón encendido podía convertirse de repente en un leño húmedo incapaz de arder. Irene le contó entonces la historia de una vieja mujer del pueblo llamada Madre Rosario, una guía espiritual conocida por su sabiduría, quien siempre advertía a los jóvenes sobre 5 lugares que, según ella, drenaban el alma gota a gota sin que uno se diera cuenta. Lucía sintió un escalofrío, no por miedo sino por presentimiento, como si su interior reconociera algo antes de entenderlo, así que decidió visitarla. Al llegar a la humilde casa de la anciana, notó un ambiente cálido impregnado de incienso y un silencio que parecía vivo. Madre Rosario la recibió con una sonrisa suave y unos ojos profundos que, según decían, veían más allá de lo visible. Al escuchar la confusión de la muchacha, la anciana asintió lentamente y comenzó a hablar de los 5 lugares que muchos ignoraban, pero que minaban la vida interior de quienes se acercaban demasiado. El primero, explicó, eran los sitios donde el pecado se disfrazaba de diversión, lugares donde los sentidos se sobrecargaban y la voz de la conciencia quedaba enterrada bajo luces, música y excesos. Lucía recordó los últimos meses, las risas vacías, la presión de encajar, y sintió que ese primer lugar le hablaba directamente al corazón. El segundo eran las casas donde se jugaba imprudentemente con lo oculto, donde personas buscaban respuestas fáciles en sombras que no comprendían, abriendo puertas que luego no sabían cerrar. La joven escuchó con una mezcla de asombro y temor, pues algunas amigas suyas, por curiosidad, habían asistido a sesiones de cartas y rituales sin imaginar consecuencias. El tercero, continuó la anciana, eran los hogares donde las conversaciones estaban cargadas de veneno, donde la crítica, la murmuración y la negatividad corroían la atmósfera, envenenando a todos lentamente. Lucía pensó en ciertas reuniones familiares donde la agresividad disfrazada de humor se volvía habitual, y entendió por qué salía de allí sintiéndose pesada. El cuarto lugar, advirtió Madre Rosario, era el entretenimiento que deformaba la pureza y normalizaba lo impuro. Contenidos que con su aparente inocencia sembraban ideas y emociones que apagaban la luz del alma. Lucía recordó algunas series que había visto últimamente, en las que la violencia y la infidelidad se presentaban como si fueran parte natural e inevitable de la vida. Y finalmente, el quinto lugar, quizá el más peligroso, eran los ambientes donde mencionar a Dios se volvía motivo de burla o desdén, espacios donde la fe era tratada como debilidad y donde la soberbia se respiraba como un perfume dominante. Mientras escuchaba, Lucía sintió una revelación dolorosa y liberadora a la vez. Cada uno de esos lugares había tocado su vida de alguna manera en los últimos meses. No lo había notado, pero había estado acercándose poco a poco a esas corrientes que ahora la mantenían lejos de la paz interior que solía sentir. Madre Rosario, con ternura firme, le tomó las manos y le explicó que la pérdida de sensibilidad espiritual no era un castigo sino una consecuencia natural de haberse alejado de la fuente de luz. Sin embargo, también le recordó que siempre existía un camino de vuelta, un retorno lleno de misericordia. Le recomendó 3 pasos simples pero profundos. Primero, una confesión sincera para liberar el alma de pesos acumulados. Segundo, retomar la oración con intención profunda, no como repetición mecánica sino como diálogo vivo. Y tercero, bendecir su hogar y proteger sus sentidos de aquello que oscurecía su interior. Lucía escuchaba cada palabra grabándola en su corazón. Como un bálsamo, salió de la casa con la sensación de haber encontrado una brújula perdida. Durante las semanas siguientes puso en práctica cada consejo, dejó los lugares que la vaciaban, estableció límites con personas que solo traían negatividad, redujo todo consumo de contenidos que oscurecían su interior y regresó a la oración con una honestidad nueva. Al principio fue difícil,
pues la oscuridad acumulada no se disipa de un día para otro, pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a encenderse nuevamente, como una brasa que se aviva con un soplo suave. Un mes después, mientras rezaba una tarde frente a la ventana abierta, sintió una paz intensa, una que no venía de ella misma sino de un lugar más profundo, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Comprendió entonces que Dios nunca se había ido, solo esperaba que ella regresara. Inspirada por su propio proceso, comenzó a ayudar a otros jóvenes que sentían el mismo vacío, contándoles su historia y enseñándoles lo que la anciana le había enseñado. Así nació entre ellos una pequeña comunidad de apoyo donde compartían experiencias, oraban juntos y se fortalecían mutuamente para evitar los lugares que drenaban la vida de sus almas. Con el tiempo, aquella comunidad transformó la atmósfera de Valderroca, ayudando a muchos a recordar el valor inmenso de una fe viva, y Lucía, mirando hacia atrás, comprendió que su momento de debilidad fue en realidad el comienzo de una nueva etapa, una en la que la luz interior ya no era una rutina, sino una decisión diaria, consciente y llena de propósito. Y así, su historia, nacida del silencio de una mañana en la que no podía rezar, se convirtió en un faro para muchos que buscaban reencontrar la luz perdida, recordándoles que incluso cuando el alma parece apagarse, la llama nunca desaparece del todo, solo espera el aire correcto para volver a arder. A medida que pasaban los meses y la pequeña comunidad formada por Lucía e Irene crecía en número y compromiso, la atmósfera espiritual de Valderroca comenzó a transformarse con una suavidad tan profunda que incluso aquellos que no participaban directamente percibían un cambio inexplicable en el aire, como si una brisa nueva hubiera llegado a barrer el polvo acumulado durante años. Sin embargo, con el crecimiento llegó también una sombra nueva, pues donde aparece la luz, las fuerzas que se alimentan de la oscuridad se inquietan, y así fue como ciertos habitantes del pueblo, personas influyentes, algunas guiadas más por orgullo que por maldad, empezaron a ver el movimiento de Lucía como una amenaza, no porque hiciera daño, sino porque despertaba conciencias que ellos preferían mantener dormidas. Un día, un rumor comenzó a circular diciendo que Lucía manipulaba a los jóvenes con ideas antiguas y que la búsqueda de vida interior era solo un disfraz para controlar a otros. La muchacha, al enterarse, sintió un dolor profundo, pues nunca había deseado otra cosa que compartir la paz que ella misma había recuperado, pero recordando las palabras de Madre Rosario, cuando el bien crece, la prueba también crece, decidió mantenerse firme. Aún así, algo dentro de ella empezó a inquietarse, como si los rumores no fueran la verdadera amenaza, sino apenas un anuncio de algo mayor. Una noche, mientras rezaba frente a la ventana, sintió un peso extraño en el ambiente, como un silencio demasiado denso, y vio desde lejos una figura oscura observando la casa, inmóvil, sin forma definida. Cuando parpadeó, la figura desapareció, pero el frío que dejó en su pecho permaneció. Al día siguiente decidió visitar nuevamente a Madre Rosario, quien le escuchó con ojos serenos pero profundamente conscientes. La anciana le explicó que cuando alguien decide caminar hacia la luz, fuerzas externas intentan detener ese crecimiento despertando dudas, miedo y confusión, y que lo que ella había visto era la manifestación de una negatividad colectiva que había comenzado a agitarse por el cambio espiritual del pueblo. La anciana le entregó una pequeña cruz de madera bendecida y le dijo que no debía temer, pero sí prepararse, pues la comunidad necesitaría unidad y fortaleza para enfrentar lo que pronto se revelaría. Mientras caminaba de regreso, Lucía sintió que algo invisible la seguía, no con intención de dañarla físicamente, sino como si quisiera agotarla interiormente. Durante los días siguientes, los jóvenes de la comunidad empezaron a sentir un cansancio extraño, discusiones pequeñas surgieron sin motivo, malentendidos que nunca habían existido comenzaron a dividirlos, y algunas personas comenzaron a dejar de asistir a las reuniones. Lucía comprendió que estaban siendo atacados no por fuera, sino desde dentro, a través de la confusión sembrada en los corazones. Un domingo por la tarde reunió al grupo y, con una voz que temblaba pero no por miedo sino por determinación, les habló sobre lo que estaba ocurriendo, invitándolos a no rendirse y a fortalecer la unión entre ellos. Esa misma noche decidieron realizar una vigilia de oración en una colina cercana a Valderroca, conocida por su silencio y su aire puro. Al subir, el cielo estaba cubierto de nubes negras, pero ninguno se detuvo. Llegaron a la cima y formaron un círculo, tomados de las manos, y que lo que ella había visto era la manifestación de una negatividad colectiva que había comenzado a agitarse por el cambio espiritual del pueblo. La anciana le entregó una pequeña cruz de madera bendecida y le dijo que no debía temer, pero sí prepararse, pues la comunidad necesitaría unidad y fortaleza para enfrentar lo que pronto se revelaría. Mientras caminaba de regreso, Lucía sintió que algo invisible la seguía, no con intención de dañarla físicamente, sino como si quisiera agotarla interiormente. Durante los días siguientes, los jóvenes de la comunidad empezaron a sentir un cansancio extraño, discusiones pequeñas surgieron sin motivo, malentendidos que nunca habían existido comenzaron a dividirlos, y algunas personas comenzaron a dejar de asistir a las reuniones. Lucía comprendió que estaban siendo atacados no por fuera, sino desde dentro, a través de la confusión sembrada en los corazones. Un domingo por la tarde reunió al grupo y,
con una voz que temblaba pero no por miedo sino por determinación, les habló sobre lo que estaba ocurriendo, invitándolos a no rendirse y a fortalecer la unión entre ellos. Esa misma noche decidieron realizar una vigilia de oración en una colina cercana a Valderroca, conocida por su silencio y su aire puro. Al subir, el cielo estaba cubierto de nubes negras, pero ninguno se detuvo. Llegaron a la cima y formaron un círculo, tomados de las manos. Mientras una brisa helada soplaba alrededor, comenzaron a orar, al principio con cierta timidez, pero pronto el grupo entero se unió. En una voz profunda y sostenida, las nubes se movieron violentamente sobre ellos, como si el cielo respondiera al movimiento de sus almas, y por un instante todos sintieron que una oscuridad pesada intentaba descender sobre la colina. Fue entonces cuando Lucía, con la cruz de madera en la mano, levantó los ojos y con una fortaleza que no parecía suya gritó una oración pidiendo protección y claridad. De pronto, una ráfaga de viento cálido atravesó el círculo, rompiendo la densidad que los rodeaba, y las nubes empezaron a abrirse dejando ver una luz tenue de luna que caía directamente sobre el grupo. Muchos comenzaron a llorar, no por tristeza sino por la sensación inconfundible de haber sido liberados de un peso invisible. Al bajar de la colina, una paz enorme envolvía al grupo, pero Lucía sabía que aquello había sido solo el primer enfrentamiento, que algo mayor estaba despertando en Valderroca, y que su misión, la de todos ellos, apenas comenzaba. Aún así,